Bienvenidos a mi canal, vuestra dosis semanal de drama embriagador, pasión desbordante y giros inesperados directamente desde el corazón palpitante de Estambul. Si sois como yo y no podéis resistiros a una buena historia cargada de intriga, romance prohibido y personajes complejos que os hagan cuestionar vuestros propios valores, entonces, sin lugar a dudas, estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que os apasiona, un concepto que resuena en lo más profundo del alma humana, la venganza. Pero no cualquier venganza, no señores, sino la venganza servida al estilo turco, con todos los ingredientes necesarios para mantenernos pegados a la pantalla, al borde de nuestros asientos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, secretos oscuros que amenazan con salir a la luz, pasiones prohibidas que desafían las normas sociales, traiciones desgarradoras y, por supuesto, mucho drama. En el vídeo de hoy vamos a analizar en profundidad cómo los nombres de Kerem Bürsin, Hakan Kurtas y Boran Kuzum, interpretados por actores talentosísimos que han sabido meterse en la piel de sus personajes, se entrelazan con el poder devastador de la venganza, y además, vamos a hablar del año explosivo de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y cómo sus papeles la han llevado a interpretar personajes consumidos por el deseo de justicia, mujeres fuertes y decididas que no se detendrán ante nada para lograr sus objetivos. Veremos cómo sus personajes se desenvuelven en escenarios de llamas metafóricas, donde el fuego de la venganza consume todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de dolor y destrucción. Así que preparaos para un viaje lleno de emociones fuertes, giros inesperados que os dejarán boquiabiertos y mucha tela para cortar, porque vamos a desmenuzar cada detalle de estas apasionantes historias. Y antes de que empecemos a desentrañar los misterios de la venganza en las series turcas, quiero pediros un favor rápido. Si os gusta este tipo de contenido, si amáis las series turcas tanto como yo, por favor, suscribiros al canal. No os cuesta nada y me ayudáis muchísimo. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, y dadle un like a este vídeo si os gusta lo que veis. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para vosotros, así que no dudéis en mostrarme vuestro amor. Ahora sí, empecemos con este explosivo tema. La primera serie que quiero analizar es, por supuesto, una protagonizada por la gran Hande Erçel. En específico, quiero hablaros de una serie que, si bien no se centra únicamente en la venganza, tiene ese elemento presente de manera muy fuerte y que marca el destino de su personaje, Azize. Azize es un drama romántico con tintes de acción que te engancha desde el primer momento. Hande Erçel interpreta a Azize, una joven enfermera cuya vida cambia radicalmente cuando su familia es víctima de una masacre brutal a manos de la poderosa familia Alpan. La familia Alpan es conocida en toda la ciudad por su crueldad, su ambición desmedida y por controlar la ciudad con mano de hierro, sin importarles las consecuencias de sus actos. Azize, devastada por la pérdida de sus seres queridos y sedienta de venganza, jura acabar con los Alpan y hacerles pagar con creces por lo que le hicieron a su familia. Para lograrlo adopta una nueva identidad, se transforma en una persona completamente diferente y se infiltra en la familia Alpan, acercándose peligrosamente a Kartal, el hijo más joven y aparentemente más noble de la familia, interpretado por el talentoso Burak Gülsoy. Lo que Azize no esperaba en absoluto era enamorarse perdidamente de Kartal. La venganza meticulosamente planeada se ve complicada por los sentimientos inesperados que empiezan a surgir entre ellos, un torbellino de emociones que la desestabiliza y la hace cuestionar sus propios objetivos. Kartal, por su parte, también empieza a cuestionar los métodos despiadados de su familia y a ver la profunda injusticia que reina en la ciudad, una realidad que hasta entonces había ignorado o preferido no ver. Así que tenemos un escenario clásico, pero a la vez irresistible, el amor prohibido entre dos personas de bandos opuestos, donde la venganza y la pasión chocan constantemente, creando una tensión que te mantiene en vilo. ¿Por qué Azize es tan relevante para nuestro tema? Porque vemos a una Hande Erçel en un papel mucho más complejo y dramático de lo que nos tiene acostumbrados. No es solo la típica chica dulce e inocente, aquí interpreta a una mujer fuerte, decidida, con una mirada penetrante que transmite su dolor y su determinación, una mujer consumida por el deseo de venganza, dispuesta a sacrificarlo todo por lograr su objetivo. Vemos la evolución de su personaje, desde la joven devastada por la pérdida de su familia hasta la mujer calculadora y fría capaz de hacer lo que sea necesario para lograr su objetivo, incluso si eso significa renunciar a su propia felicidad. Es un papel que le permite mostrar su versatilidad como actriz y que la consolida como una de las figuras más importantes de la televisión turca, demostrando que puede interpretar cualquier tipo de personaje con la misma pasión y credibilidad.
Además, la serie explora el tema de la venganza de una manera muy interesante, mostrando las consecuencias devastadoras que tiene tanto para quien la busca como para quien la recibe. Nos hace reflexionar sobre si realmente vale la pena sacrificarlo todo por la venganza o si es posible encontrar la paz y el perdón, una lección que Azize tendrá que aprender por las malas. Otro punto interesante de Azize es la ambientación. La serie está ambientada en un entorno oscuro y opresivo, donde la corrupción y la violencia son moneda corriente, donde los más débiles son pisoteados sin piedad y los poderosos se aprovechan de su posición para salirse con la suya. Esto crea una atmósfera de tensión constante que mantiene al espectador enganchado a la historia, preguntándose qué pasará a continuación y cómo Azize logrará llevar a cabo su venganza sin ser descubierta. Además, la banda sonora es espectacular, con melodías melancólicas y dramáticas que reflejan la intensidad de las emociones de los personajes, intensificando aún más la experiencia del espectador. Ahora pasemos a otra serie donde la venganza juega un papel fundamental, una serie que no se anda con rodeos y va directa al grano, Venganza. Sí, así se llama, sin rodeos ni eufemismos. Aunque es una adaptación de la serie estadounidense Revenge, la versión turca tiene su propio encanto, su propio ritmo y sus propios giros inesperados que la hacen única y original. Venganza es un thriller de acción y drama que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a Yağmur Özden, interpretada magistralmente por Beren Saat, una joven que regresa a Estambul después de muchos años para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre, destruyendo su reputación y dejándolo sin nada. Años atrás, su padre fue acusado injustamente de un crimen que no cometió, lo que lo llevó a la cárcel y a la destrucción de su reputación. Yağmur, decidida a limpiar el nombre de su padre y a hacer pagar a los culpables por su traición, se infiltra en la alta sociedad turca, adoptando una nueva identidad, aprendiendo los códigos y las costumbres de este mundo elitista, y acercándose estratégicamente a sus enemigos, uno por uno. Al igual que Azize, Yağmur es una mujer fuerte y decidida, dispuesta a todo para lograr su venganza. Sin embargo, a diferencia de Azize, Yağmur es mucho más fría y calculadora. Ha pasado años planeando su venganza, estudiando a sus enemigos, anticipándose a sus movimientos y no permite que nada ni nadie se interponga en su camino, ni siquiera el amor. Es una maestra del disfraz y la manipulación, capaz de engañar a cualquiera para conseguir lo que quiere, utilizando su inteligencia y su astucia para manipular a los demás y hacerlos caer en su trampa. En Venganza, la venganza no es solo un motor de la trama, sino que es el eje central de la historia, el corazón palpitante de la serie. Vemos cómo la sed de venganza consume a Yağmur y la transforma en una persona irreconocible, una mujer dura y fría, capaz de cometer actos que en otras circunstancias jamás se habría imaginado. La serie también explora las consecuencias devastadoras que tiene la venganza para las víctimas, mostrando cómo sus vidas se ven destrozadas por los actos de Yağmur, cómo sus familias se desmoronan y cómo sus secretos más oscuros salen a la luz. Es una serie que nos hace reflexionar sobre si realmente vale la pena buscar la venganza, si el precio que se paga es demasiado alto, si el remordimiento y la culpa pueden llegar a ser más dolorosos que la injusticia sufrida. Un aspecto interesante de Venganza es la ambientación en la alta sociedad turca. La serie nos muestra un mundo lleno de lujo, poder, intrigas y secretos oscuros, donde las apariencias engañan y nadie es quien dice ser. Los personajes son ricos, influyentes y despiadados, capaces de hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, incluso si eso significa traicionar a sus seres queridos o cometer actos ilegales. Esto crea un ambiente de tensión y desconfianza constante, donde nadie es quien parece ser y donde la traición está a la orden del día. Ahora vamos a hablar de una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que también tiene un componente de venganza muy interesante y que merece ser mencionada, Kara para Aşk. Kara para Aşk es un drama policíaco y romántico que te atrapa desde el primer momento con su trama intrigante y sus personajes carismáticos. La historia sigue a Ömer Demir, interpretado por el talentoso Engin Akyürek, un policía honesto y valiente que investiga el asesinato de su prometida, Sibel. Durante la investigación, Ömer descubre que Sibel estaba involucrada en una red de lavado de dinero y que su muerte está relacionada con este crimen. Al mismo tiempo conoce a Elif Denayse, interpretada por la hermosa Tuba Büyüküstün, una diseñadora de joyas exitosa cuya familia también está involucrada en la red de lavado de dinero, aunque ella lo desconoce por completo. Ömer y Elif, unidos por la tragedia y la necesidad de descubrir la verdad, se unen para investigar el asesinato de Sibel y desmantelar la red de lavado de dinero, arriesgando sus propias vidas en el proceso.
A medida que investigan, descubren secretos oscuros sobre sus familias y sobre las personas que los rodean, secretos que amenazan con destruir todo lo que creen. La búsqueda de la verdad se convierte en una búsqueda de venganza contra los culpables del asesinato de Sibel y de la destrucción de sus vidas, una venganza que los consumirá y los pondrá a prueba. En Cara para Ask, la venganza es un elemento que se va desarrollando gradualmente a lo largo de la serie, intensificándose a medida que Homer y Elif descubren la verdad. Al principio Homer solo busca justicia para su prometida, pero a medida que descubre la verdad, su deseo de venganza se intensifica, convirtiéndose en una obsesión. Elif, por su parte, también busca venganza contra las personas que involucraron a su familia en la red de lavado de dinero, manchando su nombre y poniendo en peligro su futuro. La serie nos muestra cómo la búsqueda de la verdad y la venganza pueden ir de la mano, pero también nos muestra las consecuencias que tiene dejarse consumir por el deseo de venganza, cómo puede destruirnos y alejarnos de las personas que amamos. Un aspecto interesante de Cara para Ask es la química innegable entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Su interpretación es magnífica y logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación, una relación que nace de la tragedia y se fortalece con la búsqueda de la verdad. Además, la serie tiene un ritmo muy dinámico y está llena de giros inesperados que mantienen al espectador enganchado a la historia, ansioso por saber qué pasará a continuación. Ahora, volviendo a los nombres que mencioné al principio, Kerem, Hakan y Boran, es importante recalcar que no todas las series donde estos actores participan se centran exclusivamente en la venganza, pero sí suelen interpretar personajes que en algún momento se ven enfrentados a situaciones donde la venganza es una opción, una tentación que deben resistir o a la que sucumben. Por ejemplo, Kerem Bürsin, además de su conocido papel en Senkalkapm, ha participado en series de acción donde su personaje busca justicia por algún agravio sufrido, luchando contra la corrupción y la injusticia para proteger a los inocentes. Hakan Kurtas, por su parte, también ha interpretado personajes complejos que deben tomar decisiones difíciles, a veces impulsadas por el deseo de venganza, personajes atormentados por su pasado que buscan redimirse. Y Boran Kuzum, aunque más conocido por sus papeles cómicos, también ha demostrado su versatilidad en dramas donde su personaje se ve involucrado en situaciones de conflicto y venganza, mostrando su capacidad para interpretar personajes con profundidad y matices. Lo que es interesante de estas series es que nos muestran diferentes facetas de la venganza, que la venganza no es un concepto unidimensional, sino que tiene muchas caras. No siempre es un camino fácil o satisfactorio. A menudo, la venganza tiene consecuencias inesperadas y puede terminar lastimando a las personas que menos lo merecen, creando un círculo vicioso de violencia y dolor. Las series turcas nos invitan a reflexionar sobre si realmente vale la pena buscar la venganza o si es mejor optar por el perdón y la reconciliación, si es posible dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. Y hablando de reflexionar, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas donde la venganza es un tema central. Hemos visto cómo Hande Erçel, con su talento y versatilidad, ha interpretado personajes complejos y atormentados por el deseo de justicia, mujeres fuertes que luchan contra la adversidad para proteger a sus seres queridos. También hemos analizado otras series donde la venganza juega un papel fundamental y hemos reflexionado sobre las consecuencias que tiene este sentimiento, cómo puede destruirnos o fortalecernos. Quiero agradeceros por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión, ¿cuál de estas series os ha gustado más? ¿Conocéis alguna otra serie turca donde la venganza sea un tema importante? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que pensáis. Y antes de despedirme, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os arrepentiréis. Dadle un like a este vídeo si os gustó y compartidlo con vuestros amigos amantes de las series turcas. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.